El objetivo de esta presentación es detallar los conceptos fundamentales que están alrededor del tema del análisis de un diseño unifactorial entre grupos A igual a 2, univariado, para acabar planteando el inicio del contraste de hipótesis. Se recomienda que se consulten el capítulo 7, dedicado al diseño entre grupos unifactorial univariado, también el capítulo 8, donde se desarrolla todos los conceptos a través de un ejercicio que hemos denominado indefensión aprendida y deprensión en ratas. Para llevar a cabo la presentación voy a utilizar un supuesto de investigación relacionado con la presencia del duelo migratorio y la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es conocer los constructos que están detrás de las variables que operacionalizamos empíricamente en nuestro estudio, y una vez definidos los constructos y seleccionados los instrumentos de medida o las variables que van a representar nuestra investigación para poder llevar a cabo el estudio empírico, ya obtendremos los datos. En este caso, el constructo de duelo migratorio se ha operacionalizado con el cuestionario de duelo y pérdida migratoria. También, como paso previo, siempre recordar algunas cuestiones básicas. En esta ocasión se trata de recordar y repasar todo lo que tiene que ver con el diseño y la metodología de investigación. Hay todo un capítulo dedicado en el manual a presentar y detallar las características y diferencias entre la metodología experimental, cuasi experimental y no experimental, y por lo tanto se recomienda su consulta. Por favor, es necesario dar respuesta a los 5 estudios diferentes que se plantean como 5 situaciones de investigación diferentes y abordar el tema de la metodología y el razonamiento de por qué se llega a esa conclusión. Como siempre, hay que tener en cuenta también posibles variables que moderan la intensidad del duelo, que podrían ser variables moderadoras que están en interacción, o podría suceder también que tengamos que valorar si hay alguna variable extraña que extraña los intereses de la investigación, que sería necesario controlar o mantenerla constante en el estudio. Ya en relación a el objetivo de nuestra investigación, que es analizar si una determinada intervención psicológica tiene un efecto más apropiado en cuanto a bienestar del individuo sobre el duelo migratorio. En este caso se trata de un diseño con 2 condiciones. En la primera condición, los sujetos que reciben la primera condición se trata de un tratamiento cognitivo, y en cambio en los sujetos que se encuentran en la segunda condición se trata de un tratamiento conductual. La asignación a cada uno de los tratamientos es aleatoria, y aquí tenemos en la variable dependiente las puntuaciones en la escala después de recibir la intervención, las puntuaciones en la escala de intensidad del duelo migratorio. La pregunta es ¿por qué las puntuaciones difieren entre el grupo A1 y el grupo A2? ¿A qué se puede atribuir dicha variabilidad? Para poder dar respuesta a esta pregunta, tendremos que ejecutar una prueba de significación o lo que se denomina significación estadística, para abordar si en esa variabilidad hay un efecto sistemático o no. La prueba de significación estadística se basa en la distribución muestral del estadístico, del estimador del parámetro a través del estadístico, y es lo que utilizamos en las pruebas comunes de la prueba T-de-Student, la F de la ANOVA, la R de la correlación, etc. Finalmente, cuando apliquemos todos los procesos de análisis, tendremos que tomar una decisión estadística que es dicotómica, en función del resultado que se ha obtenido con la muestra de mi investigación, que podrá ser o mantener la hipótesis nula
o rechazar la hipótesis nula, que en términos de la analogía del proceso de un juicio, pues sería mantener la hipótesis nula, declarar al acusado no culpable, o rechazar la hipótesis nula, declarar al acusado culpable, porque hemos sido capaces de detectar un efecto o tenemos las suficientes pruebas para decir que hay un efecto sistemático. Por supuesto, siempre con un margen de error de equivocación, que son los denominados errores estadísticos, error de tipo 1 y error de tipo 2, que ya abordaremos en otra presentación donde se realice la analogía entre el proceso de un juicio y el proceso de decisión estadística. Por lo tanto, y siguiendo con los datos de la investigación, es muy importante también repasar el principio Mas-Minkon para valorar la calidad del diseño que se ha planificado y que se ha ejecutado, y en definitiva se trata de abordar a qué se puede atribuir dicha variabilidad. Por supuesto, por una parte tiene que estar la variabilidad sistemática de la variable dependiente, es decir, el efecto de la variable independiente sobre la dependiente ha creado un efecto sistemático. Esta es la parte de la varianza o de la variabilidad que nos interesa maximizar en el estudio y que tiene que ver con la varianza sistemática primaria, es decir, el efecto del tratamiento o de la variable independiente. Pero aparte de la variabilidad sistemática, siempre también habrá un término de variabilidad no sistemática sobre la variable dependiente, que en este caso, si hace referencia al error aleatorio, el principio Mas-Minkon nos está diciendo que se trata de minimizar en el valor mínimo posible el efecto de posibles variables aleatorias, diferencias individuales, diferencias por muestreo, etc. Variables que no tienen un efecto sistemático. Estamos hablando de variabilidad no sistemática. Sin embargo, no podemos descuidar que podrían haber variables extrañas a los objetivos de la investigación, que es lo que hace referencia a la varianza sistemática secundaria, que es necesario controlar con alguna técnica de control en el estudio para mantenerlas constantes, es decir, controladas, dado que se tratan de efecto de variables extrañas a los objetivos de la investigación. Y todas estas cuestiones deben ser reflexionadas en nuestro diseño de investigación y con mucho detalle y atención en la fase de planificación de nuestro estudio, para poner todas las herramientas necesarias para mantener el principio Mas-Minkon, maximizar la varianza sistemática primaria, minimizar la varianza no sistemática o del error aleatorio y controlar la varianza sistemática de variables extrañas, convirtiéndolas en variables controladas. Una vez que somos conscientes de la importancia de la fase de planificación de nuestro estudio para que nuestro diseño tenga calidad, vamos ya a dar respuesta a si los dos grupos difieren o no de forma estadísticamente significativa, es decir, si las puntuaciones medias de los dos grupos difieren o no de forma estadísticamente significativa. La pregunta sería si la diferencia entre las dos medias, la diferencia entre las puntuaciones medias, es o no es estadísticamente significativa. ¿Podemos explicarla por un efecto sistemático o no? Por supuesto, como he comentado, siempre con la posibilidad de equivocarnos por error de tipo 1 o por error de tipo 2. Y aquí esta gráfica, esta transparencia o este resumen es fundamental repasarlo y entenderlo perfectamente, porque a partir de la formulación de la ecuación estructural en función del modelo de la hipótesis nula H sub 0 o en función del modelo de la hipótesis alternativa H sub 1, podremos posteriormente generalizar a todas las formulaciones que se puedan realizar del planteamiento de una ecuación estructural. Por lo tanto, importante tener en cuenta los conceptos que subyacen a esta transparencia para poder generalizar y no únicamente quedarnos en un estudio ligero o sencillo pensando que solamente es para un diseño A igual a 2. Repito que aquí se encuentran
los principales conceptos que vamos a desarrollar a lo largo de toda la materia. Bueno, como ya hemos repasado, este diseño que tiene una variable dependiente y dos condiciones, A1, A2, es un diseño unifactorial, en este caso entre grupos. Su ecuación estructural es muy sencilla. La ecuación estructural nos representa en qué apartados podemos descomponer las puntuaciones en la variable dependiente. En este caso, y dado que el diseño solamente tiene un tratamiento A1, A2, pues la ecuación estructural será igual a la constante, que siempre está presente en todos los modelos. Después tendremos el efecto del único tratamiento que hay, o de la única variable de grupo, que tiene dos condiciones, y como siempre un error de estimación de las puntuaciones, que debe ser un error aleatorio dentro de el análisis de nuestras puntuaciones. Para resolver si hay diferencias o no, podemos plantear, o tenemos dos modelos que subyacen a los modelos de las hipótesis estadísticas, de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Por supuesto, la hipótesis nula, nulidad de efectos o de relación, nos está diciendo que las puntuaciones, cada una de las puntuaciones de los sujetos, se podrá descomponer en la constante o media general más el error aleatorio propio de cada sujeto. La hipótesis alternativa, en cambio, plantea que cada una de las puntuaciones tendrá los mismos componentes, es decir, constante más error, pero, importante, introduce el efecto de estar en la condición de intervención cognitiva o intervención conductual. Por lo tanto, si vamos al esquema, el planteamiento es diferente. El planteamiento de la hipótesis nula habla de nula relación entre las variables, y el planteamiento de la hipótesis alternativa dice que sí que hay relación. Por lo tanto, los dos modelos o ecuaciones estructurales, como hemos visto, son diferentes, y esto afecta, en primer lugar, a que en el modelo de la hipótesis alternativa será necesario estimar el efecto de la variable de intervención o de relación, que en este caso es la variable de intervención cognitiva o conductual. En segundo lugar, el pronóstico no va a ser el mismo. El pronóstico en la puntuación que se le puede atribuir a cada sujeto no va a ser la misma, porque si estamos en el modelo de la hipótesis nula y esta es su ecuación estructural, pues el único aspecto que puede pronosticar para cada sujeto es la constante. El error es el error aleatorio, pero si yo tuviera que hacer una puntuación pronosticada desde la óptica del modelo de la hipótesis nula, el pronóstico es la constante. Y por lo tanto el error sería la diferencia entre la puntuación obtenida o directa menos lo que puntúa en la puntuación pronosticada, que es la constante. En cambio, en el modelo alternativo, el pronóstico siempre es la constante más los efectos que tenga la ecuación estructural o el modelo, o en la hipótesis los efectos que se planteen. En este caso, el modelo plantea que cada puntuación pronosticada será igual a la constante más el efecto de la condición o del grupo en el que se encuentra el sujeto, que en definitiva, en este caso concreto, la puntuación pronosticada para cada sujeto será la media de su condición, de la condición donde se encuentre ese individuo o sujeto. Y por lo tanto el error, que es el mismo concepto, y menos puntuación pronosticada. Lo que pasa es que ahora la puntuación pronosticada es constante más los efectos introducidos en la ecuación estructural, que si despejamos, en este caso concreto, el error es igual a la puntuación obtenida menos la pronosticada, que corresponde a la media de la condición. Esta transparencia además nos aporta información sobre la importancia de tener en cuenta que la varianza total es igual a la varianza del efecto más la varianza del error. ¿Qué quiere decir esto? Que si sumamos el error desde la óptica del modelo de la hipótesis nula, es decir, cada una de las puntuaciones menos la constante elevado al cuadrado y sumada, esa I cursiva que utilizamos en la ecuación estructural cuando desarrollamos los datos, eso elevado al cuadrado es la suma de cuadrados total.
que a su vez se divide en la del efecto, cada uno de los efectos elevados al cuadrado y sumados, más la varianza del error, que es cada uno de los errores. En este caso estamos hablando, claro, del modelo alternativo porque hemos planteado la hipótesis, la ecuación estructural desde el modelo de la hipótesis alternativa. Pues cada uno de los efectos del error de ese modelo alternativo elevados al cuadrado y sumados nos dará la suma de cuadrados del error. Repasar con detalle todos los conceptos que están aquí para poder acabar con el contraste de hipótesis estadísticas. Y bueno, pues nuestra cuestión es que habrá que dominar todos esos conceptos a través del desarrollo de la ecuación estructural y los componentes necesarios para finalmente conocer cuánto vale la suma de cuadrados de A y la suma de cuadrados del error, que sumados ambos nos darán la suma de cuadrados total. Repasamos que estamos en un diseño entre grupos con una variable independiente, A, que tiene dos grupos, A1, A2, una variable dependiente, la hipótesis si hay diferencias entre las medias del grupo 1 y la del grupo 2. Esta hipótesis queda representada en la ecuación estructural de I es igual a constante más efecto más error. Y recordar que el error siempre es la puntuación obtenida menos la pronosticada en función de la ecuación estructural que hemos planteado. En este caso, la puntuación pronosticada siempre es la constante más el efecto en el modelo de la hipótesis alternativa. Podemos utilizar la plantilla en un primer momento para desarrollar todos estos conceptos y reflexionar. Tenemos la plantilla en el manual y podemos observar que para cada columna se detalla lo que significa desde el planteamiento de los dos modelos, modelo nulo y modelo alternativo. Aquí tenemos el error bajo el modelo nulo, que esto nos dará las sumas de cuadrados total. El efecto, la media de la condición menos la constante, nos dará la suma de cuadrados del efecto. La puntuación pronosticada por el modelo de la hipótesis alternativa, constante más efectos, y ya el error, puntuación obtenida menos puntuación pronosticada. En la pizarra hemos representado ese modelo y cada uno de los resultados. Recordemos el error nulo, como está aquí en la puntuación menos la media constante o media general. Y después tenemos el efecto, la puntuación pronosticada por el modelo alternativo y el error bajo el modelo alternativo. Vamos a desarrollar poco a poco cada una de las puntuaciones que aparece en la pizarra. De nuevo tenemos aquí la plantilla. Creo que de momento es muy importante tener en cuenta que vamos a representar las condiciones, el sujeto, puntuaciones en la variable, la media general, el error bajo el modelo nulo, que nos dará la suma de cuadrados total, el efecto que se plantea, la puntuación pronosticada bajo la hipótesis alternativa y el error bajo el modelo de la hipótesis alternativa. Una vez tengamos desarrollado todo el ejercicio, pues elevando al cuadrado y sumado, ya tendremos las sumas de cuadrados total, las sumas de cuadrados del efecto y las sumas de cuadrados del error, que dividido por sus grados de libertad nos darán las medias cuadráticas, que son los valores que comparamos en la razón F del análisis de la varianza. Bueno, pues comencemos viendo un poquito. El n es el número de observaciones, los numeramos, los datos desde el 1 al 8. A es el grupo de la variable independiente donde se encuentra el sujeto, si en la condición A1 o en la condición A2, terapia cognitivo o terapia conductual. Los valores de I son las puntuaciones en la variable dependiente y después tenemos también representado la puntuación media total en la variable dependiente. A partir de la información que tenemos aquí ya podemos desarrollar el resto de componentes y definir o desarrollar la ecuación estructural de este conjunto de 8 observaciones. Bueno, podemos continuar completando la ecuación estructural
a partir de la varianza total para llegar a la descomposición, que tiene que ver con la varianza del efecto o la varianza que tiene que ver con la variable independiente o relación entre las variables, más la varianza del error relacionada con el error aleatorio o varianza no sistemática. En primer lugar, pues podemos calcular la variabilidad total que hay en ese conjunto de datos a través del planteamiento del modelo de la hipótesis nula y su error, donde el error es la puntuación obtenida menos la pronosticada. En el modelo de la hipótesis nula ya hemos comentado que el error es la puntuación obtenida menos la media general, dado que la media general es la puntuación que pronostica el modelo de la hipótesis nula. A partir de aquí, una vez calculada la varianza total, pues podremos pasar a la descomposición entre el efecto del tratamiento o de la variable independiente, que es A, media de la condición menos la constante, 7 menos 12 tendríamos menos 5, etc. Y por último el error dentro del modelo de la hipótesis alternativa. En este caso, el error, como siempre, es la puntuación obtenida menos la pronosticada, pero en el modelo de la hipótesis nula, el pronóstico es la constante más los efectos que se han desarrollado en la hipótesis o en la ecuación estructural que estamos calculando. Por lo tanto, el error en este caso será la puntuación obtenida menos la puntuación pronosticada por el modelo de la hipótesis alternativa, que en este caso es la media por condición. Pues, por ejemplo, el primer sujeto, en la primera observación tenemos una puntuación de 8 menos el pronóstico en el modelo de la hipótesis alternativa, que es 7. Por lo tanto, el error de estimación, en este caso, el modelo de la hipótesis alternativa es 1. Una vez calculado todos los componentes, ya podremos comprobar que el sumatorio da 0, el sumatorio de la varianza total, el sumatorio de la fuente de varianza del tratamiento y el sumatorio de la fuente de varianza del error aleatorio. Además, en este caso, en el caso de la fuente del error aleatorio, también podemos comprobar que por condición tiene que sumar 0. Si es así, tenemos correctamente ejecutado el cálculo de este conjunto de datos. Una vez obtenidas las sumas de cuadrados y dividido por sus grados de libertad, ya tendremos las medias cuadráticas para comparar la media cuadrática del efecto partido por la media cuadrática del error en la razón f, que nos dará la solución a si la diferencia entre las dos medias de los dos grupos, tratamiento cognitivo, tratamiento conductual, es o no es estadísticamente significativa una vez ejecutemos la decisión dicotómica a través de mantener o rechazar la hipótesis nula. Aquí está el resumen. La suma de cuadrados total será igual a la suma de cuadrados de A más la suma de cuadrados del error, que son las dos fuentes de varianza que conjuntamente forman la variabilidad total. Y aquí tenemos ya los resultados. Desarrollamos toda la ecuación estructural desarrollada para cada una de las 8 observaciones, con todos los componentes y conceptos que hemos ido analizando en esta presentación. Por lo tanto, el diseño entre grupos unifactorial, la ecuación estructural es igual a la constante y es igual a la constante más el efecto de estar en una condición u otra, es decir, el efecto de la variable A más el error no sistemático. Ya hemos comentado que los efectos son la media de la condición menos la constante. Habrán tantos efectos como condiciones tenga el diseño. Y el error es la puntuación obtenida directa por el sujeto o la observación directa obtenida menos la puntuación que pronostique el modelo, que en el modelo nulo la puntuación que pronostica es la constante y en el modelo de la hipótesis alternativa se pronostica la constante más el efecto, teniendo en cuenta que son siempre desviaciones respecto a una constante y por lo tanto el sumatorio de los efectos
tiene que dar 0 en ambos casos. A partir de aquí es importante recordar qué significa una puntuación pronosticada en cada uno de los modelos, pero especialmente en el modelo alternativo, que es el que ponemos a prueba, el que vamos a utilizar ese término de error para dividir lo que es la varianza del efecto dividido por ese error. En el modelo alternativo, la puntuación pronosticada siempre será la constante más los efectos que plantee el diseño. Por lo tanto, la constante más todos los efectos formulados en el modelo, que poco a poco nos iremos analizando y comprendiendo modelos más complejos, pero que el significado de la puntuación pronosticada siempre será el mismo. Y el error es la puntuación obtenida menos la pronosticada. La pronosticada hemos dicho que es la constante más los efectos de A, por lo tanto el error sería la puntuación obtenida menos la constante menos el efecto de A, que en definitiva en este caso de los diseños entre grupos el error es la puntuación obtenida menos la media por condición. Aquí tenemos toda la plantilla tal y como fue desarrollada por un alumno del curso de diseños de investigación en psicología, donde perfectamente ha plasmado todos los datos del desarrollo de la ecuación estructural, ha obtenido las sumas de cuadrados y los grados de libertad, ha dividido y ha obtenido las medias cuadráticas y ya tiene que la suma de cuadrados total es igual a 232, que es igual a 200 que pertenecen a la suma de cuadrados entre o del efecto, más 32, que es la parte que corresponde a la suma de cuadrados del error o varianza no sistemática. Por lo tanto, ese componente sumativo de que la varianza total es igual a la varianza del efecto más la varianza del error. Y pasamos ya al contraste de hipótesis estadísticas. Damos un paso más. ¿Qué hacemos ahora con las medias cuadráticas que tenemos representadas después de la descomposición de las sumas de cuadrados divididas por los grados de libertad? ¿Cómo continuamos con el análisis? Que en este caso vamos a aplicar la razón F del análisis de la varianza, donde obtendremos la F empírica, la que corresponde a mis datos, a estos datos que hemos analizado, y ya haremos el contraste con la formulación del modelo de la hipótesis nula. Por lo tanto, damos ese paso y avanzamos hacia el contraste de hipótesis estadísticas, que parte siempre de que la hipótesis nula es cierta. Desde el momento en que iniciamos el análisis, partimos de que la hipótesis nula es cierta y vamos a comprobar cuánta evidencia tenemos para poder decir que la podemos rechazar, la hipótesis nula, como explicación más plausible de los resultados obtenidos en mi muestra, o en cambio no tengo la suficiente evidencia y la decisión estadística tendrá que ser mantener la hipótesis nula. La hipótesis nula plantea que en la población no hay diferencias, todas las medias son iguales, no hay diferencias estadísticamente significativas, y en cambio cuando trabajamos con una muestra de datos plantea que la variabilidad que podamos tener es sobre todo, es debida al azar, a errores de muestreo, pero en la población no hay diferencias estadísticamente significativas, por lo tanto la inferencia es mantener la hipótesis nula. Si encontramos evidencia contraria o suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, es cuando podremos aceptar la hipótesis alternativa, que solamente en este momento entrará a formar parte del proceso de decisión estadística, dado que toda la comparación y todos los argumentos se basan en poder mantener o rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la respuesta en la muestra del estudio que hemos realizado, las diferencias o las relaciones entre las variables son
o no son estadísticamente significativas. Nos queda este último paso, que lo vamos a realizar en una nueva presentación para acabar el trabajo y redactar los resultados siguiendo el formato estándar de las recomendaciones del manual APA séptima edición, pero haremos antes todo el desarrollo de la ecuación estructural para otro diseño, el A igual a 3, que ya se ha presentado en la materia, y llegaremos a la misma situación, a las medias cuadráticas, solo que ahora tendremos un efecto con 3 condiciones. Cuando tengamos este ejercicio también desarrollado hasta las medias cuadráticas, abordaremos la decisión estadística del contraste de hipótesis en los dos ejercicios, y de este modo pasaremos a redactar los resultados de los dos ejercicios. Hay que tener en cuenta que en este estudio de A igual a 3 tenemos 3 condiciones o 3 grupos, y esto va a exigir que, si se puede rechazar la hipótesis nula, será necesario avanzar un paso más, porque no habrá una sola diferencia de medias, sino que en este caso tendremos 3 diferencias de medias, y la prueba de la ANOVA, que es un test ómnibus, un test que nos indica que hay una diferencia o que hay diferencias globales, pero no nos indica entre qué grupos, entre qué pares de medias o contrastes específicos se encuentran las diferencias estadísticamente significativas. Y por eso, en el momento en el que tengamos un diseño con más de 2 grupos, será necesario abordar los contrastes de hipótesis específicas o pruebas post-hoc, también conocidas, o pruebas de comparación entre pares de medias. Por lo tanto, avanzamos con un diseño A igual a 3 y avanzamos introduciendo el tema de las comparaciones a posteriori. También en el manual se encuentra un capítulo especialmente dedicado a este tema, junto con ejercicios que ya tienen la solución. Muchas gracias por la atención.